Lista conjunta de causas, roles 8892 y 8965. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a la expresión, comillas, de forma absoluta, contenida en el artículo 9, inciso segundo, de la Ley 21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile. Tiene la palabra el relator, don Lino Rifo. Muchas gracias, señora presidenta. Certifico que esta sesión de pleno se integra de manera remota por la ministra señora Brand, presidenta, los ministros señores Aróstica, García, Romero, Letelier, Pozo, Vázquez, señora Silva y señores Fernández y Pica. Se ha llamado vista conjunta en las causas roles antes referidas, en las cuales es impugnado equivalente precepto legal en el marco de dos procesos penales, ambos en etapa de realización de juicio oral, con imputados privados de libertad, solicitándose la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la expresión en forma absoluta contenida en el artículo 9, inciso segundo de la Ley 21.226, disposición que aplicada en las gestiones sublite genera, a juicio de las requerentes, contravención al artículo 19, numeral segundo y tercero de la Constitución, al obligarles a enfrentar audiencias de juicio oral por vía remota, en las cuales afirman no podrán ejercer en plenitud el derecho a defensa. En relación a las gestiones judiciales invocadas, la requerente señala que en la causa rol 8892 existe escrito acusatorio presentado en su contra por el delito contemplado en el artículo 3 de la Ley 20.000, esto es tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, habiéndose solicitado en su contra la imposición de una pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 40 unidades tributarias mensuales. Comenta que actualmente la causa se encuentra en etapa de realización de juicio oral, respecto a la cual el solicitado puede ser realizada de manera presencial ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, poniéndose tanto la defensa particular del coimputado como el Ministerio Público, instando ambos porque el juicio se efectúe por vía remota sin la presencia física de los intervinientes o testigos. El tribunal sustanciador resolvió que el juicio oral se verificaría con la presencia del juez presidente en la sala, dejando abierta la posibilidad de que los demás integrantes del tribunal pudieran comparecer por videoconferencia, resolviendo respecto de los testigos, autorizar su comparecencia a través de videoconferencia desde el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles, con la excepción de un testigo con domicilio en Talcahuano, debiendo el acusado presenciar el juicio por videoconferencia desde el Centro de Detención Preventiva de Arauco. Frente a ello, explica que dedujo una incidencia de nulidad procesal en cuanto estima que la realización de dicha audiencia de manera no presencial dificulta en extremo las posibilidades de ejercer el derecho a defensa, vulnerando garantías fundamentales. No obstante, dicha incidencia ha sido rechazada, como así también un recurso de amparo presentado en la gestión judicial pendiente en base a idénticos fundamentos, posibilitándose así que el imputado enfrente un juicio a través de videoconferencia desde un centro penitenciario que queda a más de 80 kilómetros del lugar donde el juicio oral será sustanciado. A su vez, la requerente señala que en la causa rol 8965, la imputación radica en la presunta comisión de un delito de robo en lugar habitado, previsto en el artículo 440, numeral primero del Código Penal, en grado de ejecución imperfecto, solicitándose en la especie una pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo. En tal caso, el requerente señala que sostiene de una cierta discapacidad intelectual que requiere necesariamente su presencia en la audiencia de juicio oral a desarrollarse ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles, por cuanto dicha condición hace obligatorio mantener una comunicación fluida y personal con su defensor. En ambos casos se encuentra pendiente así la realización de una audiencia de juicio oral que, en caso de realizarse en los términos planteados, generará las siguientes contravenciones constitucionales que paso a indicar. En primer lugar, sostiene la requerente que el precepto legal infringe el artículo 19, numeral tercero, inciso sexto de la Constitución Política de la República. La serie de dificultades prácticas que implican la realización de un juicio oral penal no presencial altera la calidad de la información de la prueba que se pretende incorporar al juicio, en la medida que se excluye la inmediación propia de un juicio oral a consecuencia de que la norma impugnada obliga a hacerlo. El acusado se ve expuesto necesariamente a un juicio de menor calidad, vulnerando de ese modo el proceso previo legalmente tramitado y con ello el artículo 19, numeral tercero, inciso sexto de la Constitución. En segundo lugar, señala que el precepto legal impugnado infringe el artículo 19, numeral tercero, inciso segundo de la Constitución. Para asegurar el respeto a las garantías de la persona imputada que se enfrenta a un proceso
penal debe existir una comunicación permanente entre el representado y el letrado, particularmente en la audiencia de juicio oral. La disposición cuestionada posiciona a los acusados en una situación de indefensión sin la debida compañía y asesoramiento de aquel que es imprescindible para poner al acusado en una posición de poder hacer valer sus planteamientos de manera efectiva. La norma en cuestión solo permite suspender audiencias de juicios orales en casos delimitantes que cercenen el derecho a defensa de forma radical, elevando el estándar para pedir suspensión hasta el punto en que derechamente se debe enfrentar una imposibilidad física para su ejercicio. Cabe precisar que en la especie pueden existir limitaciones, pero al no ser de corte absoluto, se consideran irrelevantes, obligando así a los requerentes a enfrentar un juicio con limitantes y no en plenitud de derechos. Con ello no es posible brindar una debida asesoría, implicando cada limitación una perturbación y restricción al real ejercicio de la defensa material. Atendidos los ritmos y velocidades que tienen los juicios orales, se genera la imposibilidad de intervenir adecuadamente porque hay elementos de hecho cuya controversia pudiese provenir del imputado para luego ser plasmadas por la defensa en el contraexamen de testigos de manera silenciosa y sin advertencia a estos para no coartar la sorpresa de la respuesta inesperada del deponente que acredita la teoría de la defensa en este caso. En tercer lugar, señala que el precepto legal impugnado infringe el artículo 19, numeral segundo de la Constitución Política de la República. De las vulneraciones al derecho a defensa y al debido proceso referidas precedentemente, los requerentes se enfrentan al aparato de enjuiciamiento en desventaja respecto de cualquier otro acusado que tenga la oportunidad de realizar su juicio de forma presencial, estableciéndose así una diferencia arbitraria que no obedece a ningún tipo de parámetro objetivo para efectos de establecerla. Se ha conferido traslado a las demás partes de la gestión judicial pendiente y a los órganos constitucionalmente interesados, y el Ministerio Público ha abocado traslado, según consta, a fojas 534 y 168 respectivamente, abogando por el rechazo de los libelos por equivalentes razones. Sostiene que la totalidad de las críticas que se contienen en ambos requerimientos apuntan a supuestas deficiencias derivadas de la realización del juicio oral por vía remota, tratándose de una objeción anticipada, general y teórica dirigida contra la realización de un juicio oral por medios telemáticos. La regla del artículo 9, inciso segundo de la Ley 21.226 regula específicamente la posibilidad de requerir la postergación de la vista de una causa o de una audiencia en los procedimientos que se encuentran pendientes ante Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, alegando algún impedimento generado por la crisis sanitaria y cuando se trate de procedimientos en que hubiere personas privadas de libertad. En este caso, no se alega impedimento alguno generado por la calamidad pública o por la emergencia sanitaria ocasionadas por la enfermedad COVID-19. Lo que se reclama es la supuesta incompatibilidad teórica y anticipada del juicio remoto con el respeto cabal de las garantías judiciales aseguradas por la Constitución Política de la República y los tratados internacionales. Refiere que no es posible confundir, en el marco de la Ley 21.226, los impedimentos a que se refiere el artículo 9, antes señalado, con la realización de juicios o audiencias por vía remota, desde que es la misma ley la que autoriza su realización de esa manera, como surge especialmente de lo expresado en el artículo 10 de la ya referida ley. En realidad, el precepto objetado no tiene vinculación con la realización o no de un juicio por vía remota, sino con la aparición de impedimentos generados por la crisis sanitaria que vive el país actualmente. Es decir, impedimentos actuales y no futuros o teóricos como aquellos que se hacen valer en los requerimientos, de suerte que incluso de declararse inaplicable la regla, no variará mayormente la cuestión relacionada con los juicios virtuales. Afirma así que el juicio oral, por lo tanto, no queda exento de control, sino por el contrario, está sujeto al control recursivo previsto en el Código Procesal Penal en al menos dos de las causales del recurso de nulidad, la del artículo 373, letra A, y la del artículo 374, letra C del mencionado cuerpo de normas, correspondiendo su revisión a la Corte Suprema o a la respectiva Corte de Apelaciones, dependiendo de la causal que se esgrima, siendo especialmente pertinente la primera de las disposiciones ya referidas, que concurre cuando en la etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia se hubieran infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Sin prejuicio de lo anterior, señala que, frente a la existencia de impedimentos efectivamente generados por la crisis sanitaria, la regla del artículo 9, inciso segundo de la Ley 21.226 es una regla común establecida para todos los intervinientes y no únicamente para el imputado o su defensa, de suerte que corre en iguales términos para todos quienes tienen intereses reconocidos por la ley en el proceso penal. Estima que además la disposición cuestionada es abierta y no establece un límite ni un catálogo de impedimentos susceptibles de ser reclamados, lo que entrega a los jueces un amplio campo para valorar si aquellos que se hagan valer
son efectivamente impedimentos y luego si son impedimentos absolutos, de suerte que en realidad la norma no denota sino la necesaria diferenciación del tipo de procedimiento de que se trata, distinción ampliamente reconocida y aceptada en la configuración procedimental de los procesos penales. Por lo demás, dicha regla tampoco clausura los demás mecanismos establecidos por el Código Adjetivo Penal para atender al debido cuidado de garantías y de derechos, los que están igualmente vigentes y sin alteraciones. Asevera que en la revisión judicial de la validez de los procesos, como la que tiene lugar por la causal del artículo 373, letra A del Código Procesal Penal, que correspondería invocar si se estima que en la realización de un juicio por medio telemático se han infringido garantías o derechos, lo que se requiere para obtener un veredicto estimatorio es que dicha infracción sea sustancial, de suerte que aún en el caso en que se constate una de aquellas infracciones, si no cumple con ser sustancial, no acarrea invalidación, y esta distinción, que difiere en grado con la que se atacan estos antecedentes, es aquella a la que queda sometido cualquier procedimiento que se desarrolle en el marco del Código Procesal Penal, erigiéndose como el baremo definitivo de la validez del juicio y la sentencia en el campo del control sobre el respeto de garantías constitucionales y derechos consagrados en instrumentos internacionales. Por último, en cuanto a juicios remotos, juicios por vía remota, se presentan las consideraciones siguientes. Progresivamente los procesos judiciales han ido aceptando e incorporando elementos producidos por medios telemáticos, cuestión plasmada en la ley 20.886 sobre tramitación electrónica, y antes de aquello en el proceso penal por medio de un sistema de regulaciones de interconexiones vigentes desde el primer día de vigencia del Código Procesal Penal para un conjunto de actuaciones principalmente escritas. Así, ya en el año 2005 y en 2016, las leyes 20.074 y 20.931 autorizaron la declaración de testigos y peritos por videoconferencia en los artículos 308 y 329 del ya mencionado código, lo que tiene una importancia alta en el presente debate, desde que impide alzar una objeción general, teórica y rotunda a la utilización de medios telemáticos en juicios, como las que se formulan en autos, si no se atacan también dichos preceptos. Sostiene que en nuestro país la crisis sanitaria ha provocado la paralización de numerosos juicios, implicando su prolongación una colisión con importantes premisas constitucionales. La Judicatura ha adoptado varias medidas para utilizar los medios tecnológicos hoy disponibles a fin de realizar los juicios pendientes, contando con parámetros legales claros en orden a asegurar el respeto a las garantías judiciales, sujetas a control inmediato por los propios tribunales, ante los que se llevarán a cabo las audiencias y por vía de recursos en instancias superiores de revisión. Evitar la suspensión del servicio judicial ha sido un objetivo buscado explícitamente por los tribunales de justicia, que ha quedado así expresado en diversas normativas tendientes, entre otras cuestiones, a la utilización de medios telemáticos, como surge de lo expresado en las actas número 41 y 53 del Pleno de la Corte Suprema, ambas del año 2020. Estima así que no se justifica que las premisas de oralidad, inmediación y publicidad no se den en la utilización de medios telemáticos, permitiendo ellos también comunicación de la defensa con el acusado, existiendo sobre el particular diversos pronunciamientos de la segunda sala de la Corte Suprema, tendientes a puntualizar que debe asegurarse el ejercicio del derecho a defensa por parte del imputado. Finalizo, señora presidenta, dando cuenta de que en los presentes requerimientos se encuentran acompañados por la Defensoría Penal Pública, informes en derecho, en primer lugar del profesor Juan Ignacio Piña Roquefort, a fojas 496 y fojas 130 respectivamente, cuya conclusión establece que el estándar de suspensión establecido por el inciso segundo del artículo 9 de la ley 21.226 no satisface exigencias del debido proceso, pues permite que se realicen audiencias o vistas de causa, aunque los intervinientes deban soportar impedimentos muy intensos, pero no absolutos, en el ejercicio de sus derechos procesales. A fojas 562 y 197 respectivamente figura informe en derecho realizado por los académicos Guillermo Oliver Calderón y Jaime Vera Vega, que concluye que en la tensión entre el derecho a un juicio oral con todas sus garantías y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, aquel prima sobre este por apuntar a un objetivo más trascendente del sistema, la justicia, razón por la cual no puede verse en este último derecho un argumento que justifique la celebración de audiencias de juicio oral online. En los casos en que esa tensión es especialmente fuerte, por encontrarse el imputado en prisión preventiva, bien podría sustituirse la medida cautelar por una menos intensa. Y si cuando se realice el juicio presencial, el tiempo transcurrido permite afirmar que se ha vulnerado el derecho a un juzgamiento en plazo razonable, en el evento de condenarse al imputado, podría efectuarse una compensación atenuando su responsabilidad penal, siguiendo el modelo mayormente observado en el derecho comparado. Es todo cuanto se puede relatar, señora presidenta. Gracias. Por la requerente, en ambas causas, y hasta por 15 minutos cada uno, tienen la palabra los abogados Sebastián Undurraga del Río y Claudio Fierro Morales.
Muchas gracias, señora presidenta. Con su autorización y la venia de este excelentísimo tribunal, alega la Defensoría Penal Pública en representación del requirente don Carlos Ariel Cárcamo Hernández. Nuestra solicitud se declara inaplicable por inconstitucional la expresión en forma absoluta contenida en el inciso segundo del artículo 9 de la ley 21.226. Hago presente, tal como dio cuenta el señor relator, que mi representado se encuentra acusado por un delito de tráfico ilícito de estupefacientes, donde se le solicita la imposición de una pena de 8 años de presidio, además de una multa de 40 unidades tributarias mensuales. La gestión pendiente en este caso es la continuación de una audiencia de juicio oral que quedó suspendida luego de su inicio, pero todavía no se ha comenzado a rendir la prueba. Simplemente se evacuaron los alegatos de apertura del Ministerio Público y de la defensa respectivamente. Nuestra impugnación respecto de este precepto legal, su señoría excelentísima, dice relación con que éste exige para efecto de poder suspender una audiencia de juicio oral, en este caso que se realiza a través de videoconferencia, la existencia de un impedimento que sea generado por la crisis sanitaria. Y en esa misma línea, este impedimento debe obstaculizar de forma absoluta que alguno de los intervinientes, en este caso el imputado y su defensa, pueda ejercer las facultades que la ley le otorga. En este caso particular nos referimos a las facultades que nos otorga el Código Procesal Penal en el marco del correcto ejercicio del derecho a defensa. Y por lo tanto, este estándar de impedimentos absolutos en el ejercicio de estas facultades legales se exige solo cuando en la causa existe una persona que se encuentra privada de su libertad, como es el caso de mi representado. Entonces, en definitiva, lo que impugnamos es que en este caso existe un impedimento que viene dado precisamente por la crisis sanitaria y ese impedimento se alza en la realización de un juicio oral a través de videoconferencia que en definitiva impide que la defensa ejerza correctamente el derecho de defensa. Y en este caso concreto estimamos que este estándar de suspensión que se nos exige vulnera el debido proceso y el derecho de defensa y también la igualdad ante la ley, transgrediéndose los artículos 19, número 2 y 3 en sus incisos segundo y sexto de la Constitución Política de la República. Antes de entrar en el fondo, su señoría excelentísima, me gustaría hacerme cargo de algo que ha sido expuesto en los votos de minoría que han estado por declarar inadmisibles estos requerimientos, básicamente en relación a 2 puntos. El primero de ellos, en cuanto a que la norma que impugnamos tendría aplicación solo respecto de audiencias que se desarrollan de forma presencial. Estimamos que esa consideración no es correcta y el hierro puede venir de la historia fidedigna de la ley, donde precisamente el legislador estaba, o cuando se discutió la redacción de esta norma estaba tal vez pensando en audiencias presenciales, pero la práctica forense nos demuestra que este tipo de suspensiones todos los días son efectuadas en audiencias que se realizan por videoconferencia. Y la expresión más prístina de eso es la propia Corte Suprema, que todos los días suspende una cantidad importante de audiencias precisamente por aplicación de la regla del artículo 9 de la ley 21.226. Y es un hecho público y notorio que la Corte Suprema ya hace varios meses está sesionando única y exclusivamente a través de videoconferencia. De hecho, si uno lee el anuncio de la segunda sala de la Corte Suprema del día de hoy, de las 6 causas que están fijadas en tabla ordinaria, hay 6 suspendidas por aplicación del artículo 9, donde los intervinientes o las partes, en los casos de las causas civiles, no expresan ninguna causa, simplemente hacen referencia al precepto legal impugnado en su inciso primero, donde aplica para efecto de suspender en cortes de apelaciones o en la Corte Suprema. Y la segunda imprecisión que constatamos de los votos de minoría que están por declarar inadmisibles estos requerimientos dice en relación con que la pretensión de la Defensoría Penal Pública sería no la impugnación de esta norma propiamente tal, sino que más bien nuestra pretensión residiría en una forma en que se aplica el Acta 53 de la Corte Suprema, autoacordado que tiene por objeto regular el funcionamiento de los tribunales de justicia en esta contingencia sanitaria. Y lo cierto es que nuestra pretensión apunta al estándar de suspensión
que exige el inciso segundo del artículo 9. En definitiva, lo que estamos pidiendo es que se contemple un estándar razonable a la luz de la limitación de las facultades legales que a la defensa se le ven absolutamente limitadas en el contexto de un desarrollo de un juicio oral a través de videoconferencia. Y para efecto de ir entrando en el fondo, excelentísimo tribunal, nos parece imprescindible atender al contenido del denominada Acta 53, de este autoacordado de la excelentísima Corte Suprema, que básicamente lo que hace es conjugar los preceptos legales contenidos en la Ley 21.226, que pretende a su vez regular cómo se suspenden audiencias y actuaciones judiciales en esta crisis sanitaria y conjugarla con ciertos autos acordados que habían sido previamente dictados por la excelentísima Corte Suprema, en particular el Acta 41 y el Acta 51. Además, luego de la entrada, luego de que se dicta esta Acta 53, se deroga también el Acta 42, que es un acta anterior, un auto acordado anterior de la Corte Suprema. Y básicamente lo que pretende este auto acordado es establecer ciertas reglas para efecto de poder dar continuidad al servicio judicial y a la vez asegurar los derechos de las partes que intervengan en un procedimiento seguido ante los tribunales de justicia, pretendiendo también obviamente resguardar la salud de las partes y de los intervinientes. Y básicamente, su señoría excelentísima, y esto ha sido una consideración que se nos ha expresado constantemente de por qué nuestra impugnación no es respecto del Acta 53 o del Acta 41 de la Corte Suprema. Y nuestra respuesta para eso es bastante sencilla. Básicamente porque el Acta 41, que está a su vez contenida en el Acta 53, establece en su artículo 25 que el tribunal no puede obligar a las partes a participar de un alegato o audiencia mediante videoconferencia. Y a su vez el artículo 29 de esa Acta 41 señala que en las audiencias en las cuales deba asistir una persona privada de libertad, el tribunal podrá determinar con acuerdo de los intervinientes que su participación se realice a través de videoconferencia. Entonces, excelentísimo tribunal, lo cierto es que las propias actas de la Corte Suprema, a nuestro juicio, requieren de la anuencia de todos los intervinientes para efecto de llevar a cabo un juicio oral a través de este sistema telemático. Por otro lado, su señoría excelentísima, y este reproche lo ha efectuado en particular el Ministerio Público, donde estima que hay un hierro en el precepto legal impugnado, que lo cierto es que la Defensoría Penal Pública lo que debería haber hecho es impugnar el artículo 10 de la Ley 21.226. Ahora, la pregunta es por qué la Defensa Pública querría impugnar el artículo de la Ley 21.226 que establece precisamente que cuando se va a llevar a cabo una audiencia a través de videoconferencia deben respetarse todas las garantías del debido proceso y las facultades legales que el ordenamiento jurídico le otorga, en particular a la defensa. No tendría ningún sentido que la defensa pretenda impugnar un precepto legal que derechamente le reconoce el respeto a las garantías en el ejercicio de la función defensora. Por otro lado, señoría excelentísima, y esto ya entrando en el fondo de nuestros requerimientos, impugnamos o señalamos que se transgrede la igualdad ante la ley cuando se aplica en la forma en que está redactado este precepto legal que impugnamos. Y pareciera ser, o se ha dicho incluso en algunos medios de comunicación, que una reciente sentencia de la tercera sala de la Corte Suprema derechamente habría vedado estas impugnaciones de la defensa al autorizar la realización de audiencias de juicio oral a través de videoconferencia. Me refiero al fallo de 94.279 del año 2020, donde la Sala Constitucional de la Corte Suprema, conociendo de una apelación de protección, señala básicamente, a partir de los considerandos 10º y siguiente, en primer lugar, que existe una serie de normativa de carácter internacional que reconoce la posibilidad de que ciertas actuaciones y en particular declaraciones de peritos o testigos se lleven a cabo a través del sistema de videoconferencia. Luego en el considerando 11º señala una serie de doctrina y señalando que en general estos medios telemáticos se utilizan como medios de cooperación internacional. Y a renglón seguido, en el considerando también 11º, pero es un segundo considerando 11º, está repetido el considerando 11º, simplemente la tercera sala de la Corte Suprema da cuenta que estas consideraciones las efectúa para
textual, dar cuenta del estado del arte. Simplemente esta sentencia nos parece no autoriza la realización en la generalidad de los casos de audiencias de juicio oral a través de videoconferencia. Y nos parece que en esta misma sentencia eso es bastante claro y se refiere en particular a ese caso concreto que está siendo conocido por la tercera sala de la Corte Suprema, en el considerando 14, donde señala que yerra el recurrente de protección, en ese caso al señalar que habría una infracción a la existencia del juez natural. Ese tipo de impugnaciones jamás han sido efectuados por la Defensoría Penal Pública. El artículo 22 del Código Orgánico de Tribunales es bastante claro al señalar que el comité de jueces de un tribunal oral en lo penal tiene competencia para resolver cierto tipo de cuestiones que en este caso se refieren, en el caso concreto que conoció la Corte Suprema, a la dictación del acta 153 del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles. En el caso de mi representado se encuentra sometido a juicio en el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, porque y en otra línea, y esto es lo relevante en atención a la supuesta infracción del principio de igualdad ante la ley, la Sala Constitucional de la Corte Suprema dice básicamente que no se vulnera el principio de igualdad ante la ley porque el acuerdo 153 del Tribunal de Los Ángeles básicamente se aplica para todos los intervinientes que comparezcan ante dicho tribunal. Y ahí, en ese caso, sí estamos en desacuerdo con lo que ha sido fallado por la tercera sala de la Corte Suprema, en la medida en que no nos parece que sea un auto acordado del propio tribunal oral en lo penal el que fije las reglas bajo las cuales se va a realizar un juicio oral. Y nos parece que este ejemplo, donde se evidencia la igualdad, la desigualdad ante la ley, es bastante evidente en la propia región de Biobío. Porque, por ejemplo, si atendemos al protocolo operativo del Tribunal Oral de Cañete, este derechamente requiere la anuencia de los intervinientes y en particular del acusado para efecto de poder someterse a su propio juicio a través de una audiencia de juicio oral que se realice a través de videoconferencia. Por lo tanto, nos parece que efectivamente, y también en la región de Biobío, se produce una infracción a la igualdad ante la ley por este motivo, porque las reglas que van a definir cómo se lleva a cabo una audiencia no son reglas establecidas en un precepto legal, sino que son reglas que establece el propio tribunal a través de la dictación de un protocolo, de un autoacordado del propio comité de jueces. Y de hecho, en el Tribunal Oral de Concepción, esta situación es particularmente vulneratoria de la igualdad ante la ley, nos parece, porque el protocolo fue dictado por el secretario, ni siquiera por el comité de jueces. Y ese protocolo exige que el imputado y todos los testigos declaren desde diversos lugares, y en particular el imputado desde el centro de detención donde se encuentra privado de su libertad, sometido a la cautelar de prisión preventiva. Y finalmente, la naturaleza de los hechos en la causa que conoció la tercera sala de la Corte Suprema son radicalmente distintos, porque se trata de un delito de estafa a través de una falsedad documental, y eso es bastante claro en el considerando 15º de la sentencia de la tercera sala de la Corte Suprema. En el caso de mi representado, se trata de un juicio muy contradictorio, porque van a declarar 7 funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones que estaban realizando vigilancias, también estaban intervenidos los teléfonos de estas personas que han sido acusadas, y por lo tanto parte de la teoría de la defensa es derechamente un contrainterrogatorio muy intenso respecto de estos testigos de cargo. También nos parece que existe una infracción a la igualdad ante la ley a través de lo que se ha denominado por la doctrina y lo que se conoce como la brecha digital. No puede ser que las posibilidades para efectos de realizar una defensa compatible con el estándar constitucional del debido proceso quede sujeta al conocimiento que tengan los intervinientes de la utilización de medios telemáticos para comparecer en una audiencia, ni tampoco que quede sujeta a las posibilidades de conexión o a la calidad de la conexión o al lugar
o conocimiento o pericia en que se encuentran declarando testigos, peritos o intervinientes, por lo que nos parece que una situación de hecho donde hay una persona que no sea o que no se maneje bien con medios de comunicación virtuales no pueden estar obstando el derecho a defensa ni el debido proceso. Por lo tanto, esto de la brecha digital puede colocar al imputado, especialmente el imputado que va a comparecer rodeado de gendarmes desde el centro de detención penitenciaria, en una desigualdad respecto de cualquier otro interviniente y en particular de un acusado que comparezca presencialmente en el tribunal oral donde se va a estar llevando a cabo su propio juicio. Y con esto termino, su señoría excelentísima. Aquí nos parece que existe derechamente una vulneración a las garantías de la función defensora, que debe ser técnica y que debe ser eficaz, y a la garantía procedimental del juicio oral y público, básicamente por una vulneración del principio de inmediación, cuya expresión más intensa es la posibilidad de que exista un juicio controvertido o un juicio contradictorio. Y la pregunta respecto del juicio contradictorio o controvertido es cómo nuestro ordenamiento jurídico dota de contenido el contradictorio en el contexto de la realización de un juicio oral. Y para ello hay una serie de disposiciones contenidas en el Código Procesal Penal que en nuestro juicio se pueden ver vulneradas si es que se realiza una audiencia a través de estos medios telemáticos, una audiencia de juicio oral. Y particularmente son las disposiciones legales que regulan lo que la propia Corte Suprema ha denominado el control de la prueba de cargo, y en particular a través del desarrollo correcto del contraexamen, que como bien ha estimado la Corte Suprema de los Estados Unidos en una larga tradición jurisprudencial, es la mejor herramienta que tienen los intervinientes para acceder a la verdad. Y esta posibilidad de realizar un contrainterrogatorio efectivo se ve limitada al realizarse la audiencia a través de estos medios telemáticos, básicamente porque el Código Procesal Penal en los artículos, por ejemplo, 330 y 332, le otorga a la defensa la posibilidad de confrontar a los testigos y peritos con sus declaraciones anteriores, y para efecto de que ese contraexamen sea efectivo, no pueden tener los testigos o peritos ni los informes ni sus declaraciones previas en una minuta, cuestión que hemos visto que especialmente con los funcionarios policiales se evidencia cuando declaran a través de videoconferencia. Por lo tanto, la infracción, por ejemplo, solo a modo de ejemplo, de estas dos reglas legales, artículos 330 y 332, dan cuenta de la imposibilidad de que la defensa realice un correcto contrainterrogatorio y por lo tanto ejerza correctamente su legítimo derecho a defensa en un juicio especialmente controvertido como es el de mi representado, donde van a declarar alrededor de 10 testigos entre testigos de cargo y de descargo, y donde la necesidad de un contraexamen efectivo es particularmente intensa para poder acreditar la teoría del caso de la defensa. Es por estos motivos, su señoría excelentísima, y especialmente, con esto termino, señora presidenta, especialmente porque el Código Procesal Penal contempla como regla muy excepcional la posibilidad de que testigos y peritos declaren a través de videoconferencia, que no puede dársele una aplicación general a esta regla para efecto de realizar la audiencia completa de juicio oral a través de esta modalidad, especialmente cuando no existe acuerdo de los intervinientes. Por esos motivos, su señoría excelentísima, es que solicitamos se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad. Gracias. Tiene la palabra don Claudio Fierro Morales. Su micrófono. Ahí sí. Muchas gracias, señora presidenta. Con la autorización de este excelentísimo tribunal, la defensa penal pública esta vez alega por don José Luis Molina Espinosa, solicitando de ella se sirva acoger el presente requerimiento que ha sido deducido en contra del artículo 9, inciso segundo de la ley 21.226. Como cuestiones preliminares, excelentísimo tribunal, queremos hacer presente que nuestro representado fue acusado por el delito de robo en lugar habitado en carácter de frustrado en base al artículo 440, número 1 del Código Penal, con la agravante del artículo 12, número 16, también del Código Penal, por reincidencia específica. ¿Por qué reincidencia específica? Porque mi representado ya tiene condenas anteriores y por la cual está cumpliendo una ya, pero donde en todas el Ministerio Público le ha reconocido la circunstancia del artículo 11, número 1 del Código Penal, es decir, una
imputabilidad disminuida. ¿Cuáles son las ideas centrales que queremos plantear, excelentísimo tribunal? Que el hecho de que el sistema judicial haya tenido desde el inicio de la crisis sanitaria la intención de continuar su funcionamiento debe valorarse positivamente, pero ello no puede ser a costa del sacrificio de las garantías del debido proceso. Y es por eso que entendemos que el tema central de constitucionalidad, este dilema se vincula con conceptos de tutela judicial efectiva y, por cierto, con el derecho de defensa, que son conceptos diferentes, pero que el primero comprende tanto el derecho a defensa como el debido proceso, y este último se concibe como un derecho fundamental de carácter irrenunciable que tiene por objeto la celebración de un racional y justo procedimiento. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, quizás como marco teórico, quisiera asilarme en algunos pronunciamientos que ha hecho la Sala Penal de la Corte Suprema en torno a lo que significa el debido proceso vinculado a la tutela judicial. Por ejemplo, en el pronunciamiento 56-54 del año 2012, señala este excelentísimo tribunal, si me permite, señora presidenta, dice: el debido proceso fue establecido por nuestros legisladores en términos amplios, desde que no fue posible señalar un catálogo expreso y acotado que pudiera determinar de una sola vez y en forma permanente todas las garantías que dicho derecho debía comprender. Empero, entre otros cuerpos normativos, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dan una idea bastante clara de cuáles son los derechos y garantías judiciales mínimas involucradas en dicho concepto, de cuya lectura aparece con meridiana claridad que han sido establecidos en favor del imputado de un delito y no del Estado en cuanto ejerce la potestad punitiva. También con ocasión, excelentísimo tribunal, respecto a la legitimación activa que tendría el Ministerio Público para invocar la circunstancia de la letra A del artículo 373 del Código Procesal Penal, es decir, reclamar sobre infracción de garantías constitucionales. A propósito de eso, ¿qué concluye la Sala Penal de la Corte Suprema? Dice que los derechos esenciales son atributos de los individuos frente al poder, que los derechos y garantías judiciales involucrados en el debido proceso no han sido establecidos en favor del Estado en cuanto ejerce la potestad punitiva, y el debido proceso se instaura para asegurar el respeto del más débil frente a la potestad punitiva centralizada. Continúa la Corte Suprema señalando que se está frente a un codetentador de la potestad punitiva del Estado, la cual amenaza desbordarse frente a un imputado que aparece en una posición de desigualdad y que debe, por ello, ser protegido por las instancias más elevadas de la organización jurídica, mediante la garantía de un procedimiento formalizado y regulado que le asegure un tratamiento equilibrado y, sobre todo, capaz de preservar la presunción de inocencia que constituye el fundamento básico para su defensa. Pronunciamiento 47-605 del año 2016. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, frente a esta alta pretensión punitiva que tiene el Ministerio Público frente a nuestro representado, que ya sabemos ha sido ya condenado y reconocido por el propio Ministerio Público sin mayor discusión, esta circunstancia atenuante responsabilidad de la imputabilidad disminuida en base al artículo 11, número 1, se solicitan 8 años de presidio mayor en su grado mínimo. Por lo tanto, dentro de las construcciones argumentativas que hace la defensa para suspender este procedimiento, están las particulares condiciones de mi representado. Esto es una discapacidad intelectual que requiere necesariamente, excelentísimo tribunal, que se encuentre presente en el juicio oral, por cuanto dicha condición hace aún más necesario mantener una comunicación fluida y personal con su abogada defensora, cuestión que se vuelve prácticamente imposible de hacer vía remota. Se señaló que esta comunicación libre, fluida y presencial es necesaria para que el señor Molina pueda entender a cabalidad qué es lo que ocurre en el juicio, la legitimidad de ser enjuiciado y eventualmente el ser condenado a una pena privativa de libertad, como son estos 8 años. Por lo tanto, se coarta, al ser juzgado por vía remota, de su derecho de defensa y a su dignidad como persona. Además, surge la necesidad de respetar el debido proceso y la inmediación y contradicción como principios rectores del juicio oral. Esa ha sido la construcción argumentativa que ha mantenido sistemáticamente esta defensa en particular para pedir la suspensión de este juicio oral. Además, excelentísimo tribunal, acá la defensa, de acuerdo a la teoría del caso que ya la hemos señalado, que es configurar esta circunstancia agravante para eliminar la eventual pena que se va a decretar, ¿cierto?, en esta sentencia condenatoria,
es la declaración de peritos y testigos desde sus domicilios sin un ministro de fe, situación que fue solicitada por la defensa, con un imputado conectado del Centro de Prisión Preventiva de Yumbel. Por lo tanto, existe un carácter decisivo de esta norma legal cuestionada, excelentísimo tribunal. ¿Por qué? Porque en relación a lo anterior es un hecho indiscutido que la realización del juicio por videoconferencia acarrea dificultades para el acusado, especialmente considerando la situación personal de nuestro representado, que ha sido acreditada mediante pericias psicológicas y psiquiátricas que son presentadas al juicio como prueba de la defensa. Situación personal, ya decíamos, que implica que la comunicación que debe tener el imputado con la defensa a fin de poder entender lo que va a ocurrir en el juicio, en la dinámica del mismo, entender las pruebas que se van a presentar o dar respuesta inmediata frente a cualquier situación imprevista que se dé en el juicio, entre otras, debe ser continua, cercana y presencial, por cuanto en este caso existe una circunstancia objetiva de discapacidad que aún hace más necesaria la presencia física de los intervinientes en este proceso o en el juicio oral. Además, debe tenerse presente que es un derecho de mi representado a declarar en el juicio, y esta declaración no ha podido ser preparada adecuadamente por la defensa para generar una nueva circunstancia relevante en base al artículo 11, número 9 del Código Penal, pues no ha tenido la posibilidad de la defensa de mostrar materialmente la carpeta investigativa, consultar por antecedentes puntuales de los cuales están contenidos en el núcleo fáctico de esta acusación, por cuanto desde que se declara este estado de excepción en nuestro país, las visitas a los diversos recintos penales han sido suspendidas a fin de la propagación, ¿no es cierto?, de este virus COVID-19. Porque la única forma de comunicación que se ha logrado tener con el imputado desde marzo del presente año es a través de un teléfono celular, medio que en ningún caso es idóneo para preparar adecuadamente esta defensa técnica. Por otro lado, como ya también lo planteamos, otra dificultad concreta se presenta en esta audiencia, puesto que esta parte de la audiencia de factibilidad el 30 de junio solicitó al Tribunal Oral en lo Penal la presencia de un ministro de fe, o de ser necesario que el ministro de fe se traslade al lugar de la declaración de los testigos o peritos con el fin de dar fiabilidad no solo a la identidad de quien está declarando, sino además velar porque las condiciones físicas del lugar de declaración sean las óptimas para garantizar el debido respeto por nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, acá tampoco se estaría dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 329 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, frente a estos diversos impedimentos fácticos existentes para la realización de un juicio oral no presencial, nuestra pretensión es absolutamente decisiva en aras de la protección del debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley. Respecto a lo que nosotros planteamos como una tutela judicial frente a un juicio controvertido, contradictorio, donde existe una alta pretensión punitiva por parte del Ministerio Público, nos parece que la exigencia de una defensa técnica, que es el mecanismo fundamental para garantizar una relativa igualdad entre los intervinientes en el proceso penal, es un imperativo para la correcta defensa del imputado y la obtención de una decisión legítima. Por su parte, el derecho a que el imputado cuente con una defensa eficaz es también una forma de compensación entre los contradictores que se materializa normativamente en el artículo 102 del Código Procesal Penal, que obliga al juez de garantía a velar porque una eventual autodefensa no obste su eficiencia e incluso declarar abandonada la defensa si esto no alcanza un estándar adecuado. Acá vemos esta modalidad de compensación que establece estos fallos de la Sala Penal de la Corte Suprema que he iniciado mi alegato en torno, ¿cierto?, a la figura preponderante que significa el imputado frente al poder punitivo centralizado. Respecto a la garantía de un juicio oral y público, efectivamente la publicidad es un criterio de validez del contradictorio que tiene una relevancia tal que su infracción se encuentra asociado a una sanción absoluta de nulidad que contempla la letra D del artículo 374 del Código Procesal Penal. Y por otro lado, la oralidad se encuentra intrínsecamente relacionada con la publicidad, aunque no debe confundirse, porque la exigencia de oralidad implica que el fundamento de la sentencia solo puede derivar de un debate público e inmediato. Sus manifestaciones son claras durante el desarrollo de esta audiencia, en las alegaciones, defensas, pruebas y en toda la intervención realizada en el juicio. Por lo tanto, acá nos parece, excelentísimo tribunal, que la oralidad es imprescindible porque solo a través de ella se pueden satisfacer dos principios de racionalidad procedimental que, de lesionarse, tornan la garantía
ineficaz, que son los principios de continuidad, concentración y sobre todo el principio de inmediación. ¿Por qué? Porque impone que solo puede fallarse conforme a impresiones personales de que el juez obtenga del acusado y de los medios de prueba, excluyéndose tanto la mediación de intervinientes como de mecanismos que se interpongan entre el juez y el objeto de conocimiento con que forma su convicción. Existen manifestaciones del principio de inmediación, excelentísimo tribunal. La primera es una formal que se expresa en el tribunal que debe observar por sí mismo la producción de prueba. Así lo ha sostenido el excelentísimo Tribunal de la Sala Penal de la Corte Suprema en el pronunciamiento 10.246 del año 2013, lo que implica la imposibilidad de delegar la recepción de la prueba por un lado y la presencia ininterrumpida de los jueces durante todo el juicio oral. Por otra, en la fase material, el tribunal le quedan vedados los equivalentes probatorios, por lo que debe extraer directamente los hechos a través de su apreciación personal del elemento probatorio. Pronunciamiento 2866 del año 2013. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, de acuerdo a este juicio controvertido, donde nosotros establecemos que existe un grado de lesividad importante por esta altísima pretensión del Ministerio Público para asegurar la contradictoriedad legítimamente en un debido proceso acusatorio, se han diferenciado tres pilares que permiten que el ciudadano incriminado frente al poder punitivo, con la menor desigualdad de armas posible, se enfrente a él. Desde esta perspectiva, se trata de mecanismos compensatorios, insistimos, que buscan corregir hasta donde resulte posible esta desigualdad estructural que existe cuando la acusación está en manos del Estado. Por lo tanto, estos mecanismos van desde el principio de objetividad de la investigación que debe imperar la operación del Ministerio Público hasta el indubio pro reo. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, entendiendo que efectivamente un proceso penal justo y racional, como lo ha señalado la Corte Suprema, va de esta presunción de inocencia que debe ser destruida a través de un juicio de culpabilidad, pero también el derecho de defensa consagrado autónomamente como una garantía derivada de su propia función. En términos similares también lo ha declarado la excelentísima sala también de la Corte Suprema, los pronunciamientos 21.426 y 11.584 del año 2017, ambos, donde se señala, comillas, en el principio de contradicción se ha incluido tradicionalmente el derecho de probar y de controlar la prueba del adversario. Esas facultades se explican mejor en la función del ideal de equiparar las posibilidades del imputado respecto de las del acusador, máxima que también integra la garantía del derecho de defensa y que se denomina igualdad de posiciones. Cita la Sala Penal de la Corte Suprema al procesalista argentino don Julio Mayer. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, nos parece que todas estas situaciones nos parecen que son bastante comprensibles y plausibles para la pretensión que sostiene esta defensa. Respecto a la ausencia física de algunos de los intervinientes, el principio de inmediación en su expresión formal obliga a que el tribunal oral en lo penal se enfrente directamente a ellos, es decir, a los intervinientes, no solo para imponerse sus declaraciones o aportes, sino también para perseguirlos de forma física y experimentar directamente la prueba que por o a través de ellos se produzca. Por lo tanto, la presencia ininterrumpida del acusado durante la audiencia de juicio oral, según lo dispone el artículo 285, la presencia ininterrumpida del defensor determina también la posibilidad de la realización de la audiencia en los términos también del artículo 286. Excelentísimo tribunal, quisiera hacer referencia a lo que ya hace 15 años señaló el Tribunal Superior Español, Tribunal Supremo Español, en un caso resuelto que es análogo a la situación en que se encuentran diversos acusados a lo largo de todo Chile, que por resoluciones de tribunales orales en lo penal deben comparecer a la audiencia de juicio oral a través de videoconferencias desde un recinto penitenciario en el cual se encuentran físicamente. ¿Qué es lo que dice este tribunal? Dice, considerando segundo, nos hallamos ante una resolución judicial de sentido condenatorio, dictada tras la celebración de un juicio en el que los acusados no se hallaban físicamente presentes en la sala de audiencia en la que ésta se celebraba, sino tan solo a través de una comunicación electrónica de transmisión de sonido y la imagen desde el centro penitenciario. La audiencia justifica esta circunstancia para el caso en que se produce con base esencialmente y en forma prácticamente exclusiva en razones de seguridad dada la alta peligrosidad de los sometidos al enjuiciamiento. Considerando tercero, el principio general es que los acusados se encuentran en la sala directamente asistidos por sus letrados y hay indudables razones para ello.
Dice, el acusado no puede ser objeto de prueba a través del contenido de sus manifestaciones, sino que también representa un papel de sujeto activo en la práctica de las actuaciones que se desarrollan en el acto de su propio juicio. Y para ello adquiere gran relevancia tanto su presencia física en él, como también la posibilidad constante de comunicación directa con su letrado, que de otro modo podría verse limitada a sus funciones de asesoramiento legal. Por lo tanto, esta sala dice, no puede permitir la apertura generosa de tan discutible portillo, facilitando una interpretación amplia de las posibilidades del juicio mediante videoconferencia. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, ilustrando, tratando de poder contextualizar a través de este fallo del Tribunal Supremo Español, la realización de un juicio oral en que el acusado no se encuentre presencialmente ante el tribunal, infringe el principio de mediación como expresión paradigmática de la garantía procedimental de un juicio oral y público, y por otro lado limita la garantía procedimental de que exista un juicio controvertido a través de la limitación de la adecuada intervención del letrado, volviendo ineficaz la garantía derivada de la función defensora, que no tan solo debe ser técnica, sino también material y eficaz. En esta línea también queremos ilustrar un voto, si bien es de minoría, del Tribunal Oral o Penal RIT 135 del presente año, donde la magistrada Alejandra Nach señala, textual, dice, ya que con la realización del juicio en la oportunidad que tuvo lugar se vio afectado su respecto al principio de igualdad y el debido proceso. El juicio oral supone una relación interpersonal, cuya variante más importante por razones humanitarias es el contacto con los jueces con el acusado, pero también lo constituye la relación con los testigos y peritos, puesto que debe existir una percepción directa de la prueba, lo que significa verla y oírla claramente. En la comunicación vía remota hay un desmedro en tales condiciones, la que por razones excepcionales ha dispuesto a asumir, en casos justificados, que no se dieron en la especie, y desde el inicio de la audiencia hubo problemas de audio, tal como quedó registrado, y a ello se suma que el juez redacta vía remota, pierde contacto con la sala del tribunal tal como quedó registrado, y al tener abierta la página donde debe tomar nota, sucedería, le pido 2 minutos, por favor. Está bien, Y con esto, está bien. muchas gracias. Por otro lado, cuando se evacúa traslado por parte del Ministerio Público, se hace referencia, excelentísimo tribunal, a diversos pronunciamientos de la sala penal, en realidad 2 pronunciamientos de la sala penal de la Corte Suprema que ha rechazado estas pretensiones de la defensa, pero no menciona el último fallo donde ya existe el voto de un ministro titular que se abre a las pretensiones de la defensa, que es el pronunciamiento 85077 del presente año, donde claramente da cuenta de una situación, como muchas que se han ido generando, donde los funcionarios de Carabineros hablan entre sí, donde los funcionarios carabineros se pasan minutas entre sí para poder declarar frente a un juicio remoto desde las comisarías. Y es así como el ministro Leopoldo Llanos establece que existen irregularidades evidentes y que atentan contra un racional y justo procedimiento. También quiero señalar, excelentísimo tribunal, que son solamente, hoy día vemos 2 audiencias de 30 procedimientos que han sido paralizados por esta vía, y tal como se señaló por este mismo excelentísimo tribunal, Judicatura Constitucional, en un pronunciamiento el 3171 del 2016 con ocasión de causas de abandono del recurso, se señalaba que esa norma del 358, inciso segundo, que nosotros queremos hacer una buena analogía en relación a lo que estamos conversando el día de hoy, señala que no se aprecia que la regla impugnada conlleve un beneficio para la Administración de Justicia que justifique una consecuencia tan dañosa. Por lo tanto, infringe el debido proceso, y la aplicación de la norma impugnada genera un efecto perjudicial enorme al imputado. No hay justificación, dice este excelentísimo tribunal, de interés público poderosa para una regla legal como la impugnada. La inaplicabilidad de la norma objetada no conlleva el sacrificio de beneficios de alguna relevancia para la correcta administración de justicia. Por lo tanto, en consecuencia, y con esto termino, las conclusiones a las que puede arribar esta parte es que el Código Procesal Penal, excelentísimo tribunal, fue elaborado bajo el influjo de una comprensión exigente del principio de inmediación que obliga a que toda prueba, salvo excepciones, se rinda en presencia del tribunal, que el principio de contradicción se ve puesto en jaque cuando se realizan juicios en forma remota, al involucrarse los límites para el ejercicio del contraexamen y la facultad prevista en el artículo 882, que los juicios Zoom presentan problemas para el cumplimiento de diversas normas del Código que buscan controlar la prueba que se rinde en el juicio, especialmente cuando se trata de prueba personal, tales como la identificación del testigo. Y dada la ausencia, efectivamente, de consagraciones legales por todo lo que ya se ha discutido,
fundamentalmente lo que discute mi colega Sebastián Undurraga, la eventual conformidad del imputado en orden a someterse a un juicio bajo dicha modalidad no le permite atribuirle validez. Y por último, estos serios problemas de garantizar la efectiva libre y confidencialidad de comunicación entre imputado y abogado defensor, efectivamente es serio para la regular, ¿cierto?, tramitación de un proceso racional y justo, porque estas opciones que ciertas plataformas de videoconferencia ofrecen como solución posible son solo atenuaciones. El punto se muestra especialmente problemático en las hipótesis de defensas incompatibles entre dos o más imputados. Y ahora sí que por último, el derecho a un juicio público también se ve puesto en jaque con los juicios orales vía online, especialmente considerando la denominada dimensión externa de la publicidad. Por lo tanto, excelentísimas señoras, excelentísimos señores, la pretensión que hace la defensa del señor Molina Espinosa es que se acoja este requerimiento y en definitiva se deje sin efecto por inconstitucional la norma del artículo 9 y segundo de la ley 21.226. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el Ministerio Público, en ambas causas, y hasta por 30 minutos, tiene la palabra don Hernán Ferreira Leiva. Muchas gracias, señora presidenta. Por la parte del Ministerio Público, alego a fin de que sean desestimados los dos requerimientos planteados en los casos en los que ya hemos escuchado a los abogados que los sostienen. Yo quisiera preliminarmente hacer referencia a tres cosas. Primero, en una de estas causas, la ROL 8892, el juicio oral ya se había iniciado cuando se suspendió el procedimiento. En nuestro concepto, dado que la regla que se objeta es una regla que está orientada a permitir la suspensión de los juicios, carecía ya de toda oportunidad al efecto y al momento en que es suspendido, en definitiva, ya la regla no tiene ninguna posibilidad de surtir ningún influjo o efecto dentro del proceso que quedó en la mitad de su desarrollo. En relación a las brechas digitales, escuchamos también algunas objeciones en torno a este aspecto. Lo cierto es que en todo el desarrollo de estos juicios, los tribunales lo primero que hacen es llamar a una audiencia para verificar las condiciones técnicas en que éstas se van a llevar a cabo y asegurarse naturalmente de que todos puedan concurrir adecuadamente a los procesos. Las dificultades que están allí o que eventualmente puedan surgir naturalmente son cuestiones que los tribunales deben sopesar, velando siempre por el cumplimiento y el respeto de las garantías, particularmente las garantías judiciales. En tercer lugar, nos alegra muchísimo que se invoquen tantos fallos de la Corte Suprema. La verdad que venimos desde el comienzo señalando que ningún juicio, por ninguna de las formas en que se lleva a cabo, está exento del control del cumplimiento de las garantías. A este efecto, la Corte Suprema efectivamente ha venido revisando no solamente por vía de recurso de nulidad, sino también de amparo, estas cuestiones, puesto que no están exentas de control. La defensa deja en silencio el hecho de que el artículo 10 de la ley 21.226 establece el parámetro para juzgar el desarrollo de estos juicios, y ese parámetro, que es el respeto a las garantías judiciales, está sujeto a control de la Corte Suprema, particularmente por la causal del artículo 373, letra A. Y no añade ningún elemento adicional el hecho de que haya un voto disidente en un fallo recientemente dictado, puesto que en ningún momento se ha pretendido que estos juicios queden fuera de la revisión pertinente, porque no ha dejado de ser una verdad el hecho de que no son válidos aquellos juicios en los que se infringen sustancialmente garantías o derechos. Las normas relacionadas al control en ese tipo de aspectos no están derogadas, no han dejado de tener vigencia y van a seguir dando materia para examen en las instancias pertinentes en las que habrá que revisar puntualmente respecto de cada uno de los aspectos que se reclamen, si se han infringido o no sustancialmente derechos o garantías como se invoca. Por lo tanto, estamos ante un dilema que la verdad, con los alegatos que hemos oído, queda bastante claro. No hay acá ninguna posibilidad de sostener que este tipo de juicios queden exentos o libres del control respectivo, y la propia ley 21.226 establece en su artículo final, que es precisamente el parámetro bajo el cual deben juzgarse
estos procedimientos aquel que está o que coincide básicamente con la causal de la letra A del artículo 373. La Corte Suprema ha revisado 3 casos ya a estas alturas sobre este tipo de juicio. Rol 59.504, rol 76.689, rol 85.077 ya mencionado. ¿Por qué lo digo? Porque se han desarrollado decenas de juicios por esta vía, excelentísimo tribunal. Ninguno exento de control. Cuando se nos plantea casuísticamente, ¿no es cierto?, algunos aspectos relacionados con los 2 casos que se está revisando, hay que tener cuidado en la medida que el nivel en que se desarrolla el tipo de análisis que está permitido llevar a cabo en esta instancia particularmente, tiene que ver con presentar efectivamente contradicciones entre la aplicación de la norma y el resultado contrario a la Constitución. No podemos resolver acá, evidentemente, los aspectos que puntualmente presente una defensa, que diga que tiene una eximente incompleta, u otras circunstancias que evidentemente están sujetas al control de los jueces, y control por vía de recursos también, no solamente del tribunal oral, sino también por vía de lo que puede hacer posteriormente una corte, como la Corte Suprema y la Corte de Apelación. Pero enfocándonos en lo que está planteado en estos recursos, la gran pregunta que nosotros nos venimos haciendo de que se plantearon estos requerimientos es si a todo aquello que hemos oído en relación a las supuestas deficiencias generales y teóricamente planteadas de los juicios orales queda radicada en el precepto que se está cuestionando. Porque es muy llamativo que lo que se objeta en este caso es una expresión, ¿no es cierto?, contenida en el inciso 2 del artículo 9, que dice en forma absoluta. Y no obstante eso, lo que está planteado en los recursos, como hemos oído, son objeciones genéricas acerca de la realización de juicios por vías telemáticas, por lo que la pregunta que surge es ¿por qué razón podríamos entender que de excluir la referencia que particularmente se cuestiona en este caso, vamos a solucionar el problema de los juicios realizados por medios telemáticos? La verdad que no hay ninguna explicación. No la hay particularmente porque la misma ley 21.226 establece en otros preceptos la posibilidad de llevar a cabo los juicios de esta manera, y esos preceptos no están cuestionados en los requerimientos. Esos preceptos son la parte final del inciso 4 del artículo 9 y particularmente el artículo 10, ambos de la ley 21.226. Lo que aquí se está revisando es un precepto que establece la posibilidad de invocar impedimentos derivados de la emergencia sanitaria para postergar la vista o las audiencias ante cortes de apelaciones o Corte Suprema. Y en el inciso 2 se señala que para el caso que se trate de causas del Código Procesal Penal o Código de Procedimiento Penal con personas privadas de libertad, el impedimento para poder provocar la suspensión debe ser absoluto. Esto, excelentísimo tribunal, esta regla no alude ni mínimamente a si se trata de juicios virtuales, presenciales o de otra forma. No tiene ningún grado de vinculación con lo que aquí se está discutiendo. Nosotros hemos sostenido en todas las instancias que hemos podido sencillamente que no se acierta con los preceptos que corresponde atacar si lo que se quiere es cuestionar la realización de juicios por medios telemáticos. En el requerimiento se sostiene que hay infracción a las garantías del debido proceso, en general, inmediación, oralidad, contradictoriedad, al derecho de defensa, libre comunicación con el imputado, a la igualdad ante la ley respecto de quienes van a ser sometidos a juicio por medios telemáticos, de quienes lo serán o lo han sido por medios presenciales. Ninguna de estas cuestiones tiene conexión ni se nos ha explicado en el recurso, y menos en esta audiencia, cómo suprimiendo o inaplicando la frase que aquí se objeta, vamos a resolver estos problemas. Estamos cabalmente convencidos de que sencillamente esta regla no tiene mucho que ver, perdón, no tiene nada que ver en realidad con lo que se pretende plantear como discusión. ¿Sería factible pensar que los impedimentos a los que se refiere el artículo 9, inciso 2,
pudieran referirse a la posibilidad de realizar un juicio por vía virtual, que sería una alternativa como para tratar de explicar lo que venimos señalando en nuestro concepto. No. No es primero, porque los impedimentos a que se refiere el artículo 9 son impedimentos provocados por la emergencia sanitaria. Aquí, por más argumentaciones que se pretenda añadir, la verdad es que los argumentos que se plantean no tienen que ver con eso, tienen que ver con el desarrollo de juicio por medios telemáticos. Por lo tanto, no estamos en el escenario del artículo 9, ni en el caso de impedimentos que surjan de la emergencia sanitaria. Esta regla es tributaria de los entorpecimientos. El caso paradigmático, ¿no es cierto?, del artículo 339 del Código de Procedimiento Civil y la regla precedente en el caso del terremoto del año 2010 que se dictó justamente para enfrentar las dificultades que provocaron los procesos judiciales, la situación crítica que se produjo después del movimiento sísmico. Pero la verdad es que no hay mayores alegaciones que de verdad den cabida a la posibilidad de entender que acá estamos efectivamente frente a circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria. Claro, uno podrá decir indirectamente, se produce la emergencia sanitaria, luego la regla, pero siendo lógicos en el examen, aquí lo que se está cuestionando es la realización de juicios telemáticos y las supuestas infracciones derivan de eso. En segundo término, este tipo de entorpecimientos son entorpecimientos actuales. Tienen que impedir a una persona, derivados de una emergencia, tienen que impedir a una parte o a un interviniente ejercer sus derechos en las instancias respectivas, una audiencia, una vista de una causa. Todo lo que está aquí cuestionado, sentencia tribunal, es algo que eventualmente ocurrirá o podría ocurrir en el futuro en el evento que el juicio se haga de manera virtual. Por eso que es importante que radicar la regla y el cuestionamiento en la naturaleza que tiene, que es recoger los entorpecimientos que a este efecto la ley, dado la situación de emergencia, recoge para extraordinariamente suspender las audiencias. En tercer lugar, es una regla para postergar las audiencias, no para impedirlas absolutamente. Es absolutamente inconciliable las pretensiones que aquí se plantean con lo del artículo 9, cuando de lo que está dicho como fundamento, la única conclusión posible es que a juicio de la defensa, sencillamente esos juicios no se pueden llevar a cabo, y en cambio la regla cuestionada lo que hace es permitir suspender o postergar audiencias, no impedirlos absolutamente. Y por último, porque es la misma ley 21.226 la que autoriza en otras disposiciones la realización de juicios por medios telemáticos. Sería obviamente de una contradicción absoluta admitir por un lado los juicios por vías telemáticas y luego permitir que se cuestione su realización y hacerlas valer como impedimento. Hago ver al efecto el informe que hizo llegar la Corte Suprema cuando se tramitó esta ley respecto de esta norma particularmente. La Corte Suprema dice que el inciso segundo del artículo 9 permite esta suspensión o postergación de las audiencias y cuando se trata de personas privadas de libertad, solo si el impedimento obstaculice de manera absoluta alguna de las partes o intervinientes el ejercicio de las facultades que la ley otorga. Y luego dice, sin perjuicio de poder volcar sus alegatos vía remota conforme el inciso final de ese artículo, todo lo cual parece adecuado y conveniente. Lo que el Suprema está viendo en la regla, obviamente, es que el tipo de impedimento no tiene que ver con la realización por medios telemáticos a la que se refiere o alude sin perjuicio de los impedimentos a los que está haciendo referencia. Por lo tanto, ni siquiera es posible sostener que el artículo 9, inciso segundo, que se refiere a este tipo de impedimento, pudiera volcarse derechamente a objetar la posibilidad de llevar juicios orales por medios telemáticos. De suerte que lo que queda, excelentísimo tribunal, es sencillamente la conclusión de que la norma o el precepto que se está cuestionando no provoca los efectos contrarios a la Constitución que se denuncia, porque no tiene ninguna vinculación con la realización de los juicios por los medios antes aludidos. Las disposiciones que contienen esta autorización están en otros preceptos, artículo 9
inciso cuarto, sobre todo en la parte final, donde extiende la posibilidad de aplicar esto a otro tipo de procedimientos, a los llevados ante los juicios, puesto que la regla del artículo 9 se refiere a los casos que están en Corte de Apelaciones y Suprema, y el artículo 10. Y el artículo 10 dice que en cualquier caso que se utilice como medio para desarrollar los juicios, los medios telemáticos, esto deberá respetar las garantías judiciales, desde luego las consagradas en la Constitución y en los tratados internacionales. Y allí es donde la conexión, obviamente, entre esta disposición y el sistema de controles del Código Procesal Penal no está ni mínimamente alterado. Por eso que llama la atención que se invoquen tantos fallos de la Corte Suprema. Si la revisión por la Corte Suprema en cuanto a infracciones de garantía no está clausurado por la Ley 21.226 y particularmente no está clausurado por la expresión en forma absoluta contenida en el inciso segundo del artículo 9 de la mencionada ley. Está plenamente vigente y se ejerce en los fallos, como hemos dicho ya antes mencionados. Y de hecho hay casos que están pendientes de fallo y eventualmente la Corte de Apelaciones los puede acoger. Excelentísimo tribunal, es parte del control que tiene que hacer la Corte porque no son válidos los juicios en los que se infringen sustancialmente garantías o derechos y eso no ha dejado de ser así. La defensa entonces nos trae un conflicto, pero apunta a una regla que evidentemente no tiene ningún tipo de incidencia en lo que realmente aquí se está discutiendo. En cualquier caso, nosotros igual nos hicimos cargo de este precepto. El precepto del artículo 9 es una disposición que establece el ejercicio, la posibilidad de provocar incidentes basados en impedimentos para postergar audiencias, dada la situación particular que vive el país desde el punto de vista sanitario. Y en este sentido hace una distinción. Se refiere en general a los casos en el inciso primero, y en el inciso segundo se refiere particularmente a un grupo de casos especiales, los del Código Procesal Penal y el Código de Procedimiento Penal, donde haya personas privadas de libertad. Esta cuestión, esta distinción, es una distinción absolutamente razonable. Es absolutamente razonable. No existe ningún otro procedimiento en el que haya personas privadas de libertad. Y es un elemento radical para tener en consideración al momento de establecer mecanismos que posterguen las resoluciones judiciales o la resolución de los conflictos. Y en este sentido, es bien evidente que si se trata de aplicar la premisa de igualdad para los iguales, la distinción que se hace respecto de los procesos con personas privadas de libertad es absolutamente razonable, legítima y además estrictamente necesaria. Este es un entorpecimiento que está disponible para todos los intervinientes. Pareciera cuando uno escucha que esto estuviera solamente destinado a cercenar posibilidades de la defensa. Es un tipo de entorpecimiento que está previsto para todas las partes o intervinientes. Por eso es que la ley hace la distinción y dice, respecto al inciso primero, una vez que se provoquen impedimentos en el ejercicio de derechos. Si hay personas privadas de libertad en casos penales, entonces solo si el impedimento es absoluto. Esta diferencia, excelentísimo tribunal, está recogida a lo largo de todas las normas procesales penales, porque es evidente que es una situación distinta, incluso dentro de los procesos penales. ¿Para qué mencionar lo dispuesto en el artículo 69 del Código Orgánico de Tribunales, la urgencia, la forma de agregar las causas donde hay personas privadas de libertad? En el Código Procesal Penal, la posibilidad de suspender la vista de los recursos, artículo 357 del Código mencionado. Es una distinción ampliamente reconocida como razonable y plenamente ajustada a las exigencias constitucionales cuando se trata de hacer diferencia entre los procedimientos. Y aquí esta no es la diferencia. Hay que recordar que estamos hablando del ámbito en que funciona el artículo 9, que esto es provocar una postergación de un juicio por haber sufrido impedimentos provenientes de la emergencia sanitaria. Y en ese ámbito la distinción es absolutamente razonable, como venimos diciendo. Esta diferenciación entonces es necesaria, puesto que como no hay otros casos en los que haya personas privadas de libertad, el interés en resolver estas cuestiones supera, desde luego, cualquier
control o revisión que uno puede hacer razonable sobre el mismo precepto es necesaria. Es eficaz esta distinción, puesto que impide la postergación de los juicios donde hay personas privadas de libertad, entregando una fuerza legal a la necesidad de llevar oportunamente a resolución los casos. Es proporcionalmente en sentido estricto, es proporcional en sentido estricto en la medida que, sin impedir esta postergación, lo que hace es limitarla para los casos en que tenemos personas privadas de libertad, que es un criterio ampliamente aceptado para hacer distinciones entre los procedimientos. De suerte que no hay, en este caso, ninguna cuestión que en el ámbito en que efectivamente funciona el artículo 9, uno puede advertir que hay algún quebrantamiento de la garantía de igualdad ante la ley u otros como se ha manifestado. Sin perjuicio de eso, adicionalmente hemos hecho ver en todas las instancias pertinentes que la defensa, a diferencia de los otros intervinientes, que en este caso solamente tienen esta posibilidad del artículo 9 de la ley 21.226, la defensa tiene la posibilidad de la cautela de garantía, el artículo 10 del Código Procesal Penal, y lo tengo que mencionar porque ha sido ampliamente utilizado para discutir este mismo punto, el recurso de amparo constitucional. La defensa ha ejercido decenas de recursos de amparo para resolver este mismo problema. En estos casos particularmente, en los dos casos que estamos revisando, se ejercieron acciones de amparo. Uno de ellos llegó a la Corte Suprema, fue resuelto por la Corte Suprema. Por eso nosotros adicionalmente decimos, la verdad es que toda la discusión acerca de la postergación estaba concluida cuando se plantea este requerimiento, de suerte que la verdad que ya el mismo carecía de toda oportunidad al momento que es planteado y pareciera más bien enderezarse a pretender revisar decisiones judiciales que ya han sido adoptadas en instancias provocadas por la misma defensa, como eran la cautela de garantía, los recursos de amparo que siguen hasta el día de hoy llegando a la Corte Suprema por cuestiones relacionadas con el mismo tema, con el mismo asunto. Por lo tanto, la verdad es que hay un campo para formular reclamo, excelentísimo tribunal, que es ineludible en este caso y la defensa deja fuera y que esto choca frontalmente con lo que está explicado en los mismos requerimientos, donde hay una larga señalización acerca de todos los mecanismos que se ejercieron para postergar el juicio oral y que no fueron en definitiva aceptados. Pero todas las instancias están previstas y todas están cumplidas en el examen que les correspondía dentro del ámbito en que aquellas o cada una de ellas se puede desempeñar. Y por último, el propio artículo 9 no señala a qué impedimentos se refiere. Es decir, tampoco hay una norma de clausura que usted puede alegar 1, 2 y 3 y esto se absoluta. Cuando los tribunales tienen la posibilidad de apreciar que hay un impedimento, sin que la ley le esté diciendo cuál es, la verdad que el margen para apreciar la existencia de un impedimento que admita una suspensión es bastante amplia. Sobre eso, evidentemente, tampoco hay mayores cuestiones dichas en los requerimientos. Evidentemente, excelentísimo tribunal, esto diluye por completo esta idea de que la defensa ve mermada ampliamente sus posibilidades de ejercer derechos dentro del proceso. Eso sencillamente no es así, y para eso lo que habría que hacer es sencillamente mirar el código y poner, ¿no es cierto?, un parche encima de las disposiciones legales que les reconocen amplio campo de maniobra precisamente para enfrentar situaciones en las que estime que están vulnerados sus derechos. Por lo tanto, tampoco es efectivo que se provoquen en los términos que están planteados los requerimientos los efectos contrarios a la Constitución que se denuncian. De suerte, excelentísimo tribunal, que respecto del artículo 9, inciso segundo particularmente, no surge ninguna cuestión que permita aceptar o estimar los requerimientos planteados, por lo que evidentemente procede su rechazo. Pero igualmente en las contestaciones nos hicimos cargo del tema de los juicios telemáticos. Haciendo la prevención de que en nuestro concepto esto no tiene que ver con la regla criticada y esto ya más bien tiene relación con una cuestión que en general como que parece estar dando vueltas, digamos, por lo menos en el mundo de los operadores
jurídicos, particularmente en los medios de los juicios penales. Desde que se dictó esta ley, desde que se dictó la ley 21.226, se produjo desde ya la pregunta acerca de la suspensión del servicio judicial. La realización de juicios penales no es una cuestión que se dé exclusivamente en favor del imputado. Yo eso creo que es absolutamente necesario decirlo. Hay en el sistema legal completamente la necesidad de resolver estos casos. Eso es ejercicio de la jurisdicción y una función primordial del Estado, y en materia penal es altamente relevante que estos se lleven a cabo. Cuando se revisó preventivamente esta ley, ya hubo tres ministros de este tribunal que hicieron una prevención al respecto, y respecto del artículo 1 particularmente. Los ministros Aróstica, Vázquez y Pica hicieron referencia precisamente a la preocupación con el artículo 1 que facultaba a la Corte Suprema para suspender los procesos, puntualizando especialmente la posibilidad de mantener el servicio judicial, la posibilidad de ejercer las medidas de tutela respectivas, utilizando incluso los medios electrónicos, dice el considerando pertinente. No quiero decir que esto abarque explícitamente lo que estamos discutiendo acá, pero evidentemente lo que hay allí es una preocupación por no suspender los procesos penales. Hay que recordar que el estado de catástrofe al que alude la ley 21.226, de acuerdo a algunos, parece que hay alguna discusión al respecto, pero entendemos que puede mantenerse por un año sin necesidad todavía de un acuerdo con el Congreso, sin perjuicio de que éste pueda eventualmente dejarlo sin efecto, pero es un periodo de tiempo muy largo en el que los procesos judiciales evidentemente no pueden quedar suspendidos. Y por esa razón es que la Corte Suprema, de hecho, una vez que se dictó la ley, se negó a ejercer la facultad del artículo 1, y lo dice expresamente en el acta 53, ¿no es cierto?, que contiene todas las reglas relacionadas con esta materia, señalando no vamos a suspender ningún tipo de procedimiento. Y más bien a lo que alude y a lo que se refiere a continuación en ese autoacordado, en esas reglas, es al desarrollo de los juicios por vías alternativas. Por lo tanto, lo que hay o lo que tenemos es derechamente un problema muy importante que tiene que ver con el desarrollo de una función primordial del Estado para la mantención del Estado de Derecho, nada más ni nada menos. Digamos. Ese es el problema. Entonces, no es un tema que exclusivamente tenga que ver con si el acusado quiere o no participar en el juicio. Los juicios penales no son voluntarios, uno no va cuando quiere un juicio penal. Los procedimientos se van cumpliendo, respetando todos los derechos y las reglas pertinentes, desde luego, pero deben llevarse a cabo y deben irse resolviendo cada uno de los casos. Tenemos casos paralizados que son delitos sexuales, excelentísimo tribunal. Creo que nadie podrá discutir los intereses que hay involucrados allí y cómo eventualmente el desarrollo de estos juicios tienen una importancia no solo en la perspectiva del juzgamiento del que es acusado, sino también de la persona que es víctima y que debe enfrentarse eventualmente al desarrollo de este tipo de juicios y que espera que el Estado los resuelva oportunamente y con todas las exigencias de validez respectivas, pero espera que así sea, y eso tiene que ser así, puesto que es parte primordial de la mantención de una noción de Estado de Derecho, donde se cumplen las reglas, donde uno puede esperarnos que los otros las cumplan y puede actuar, digamos, en los ámbitos de libertad, ¿no es cierto?, que tiene disponible. Por esa razón es que finalmente la Corte Suprema dice, no voy a suspender estos procesos, y lo que hace es desarrollar un conjunto de regulaciones sobre el particular. El acta 53, ¿no es cierto?, a la que ya hemos aludido, establece primordialmente el desarrollo y la utilización de medios telemáticos. Más adelante, el 27 de julio pasado, el Pleno de la Corte Suprema aprobó un protocolo para llevar a cabo los procedimientos judiciales por vías telemáticas, donde está regulado también aquellas cuestiones que aquí estamos discutiendo, como la realización o la forma en que deben realizarse los juicios orales cuando se empleen estas vías. Excelentísimo Tribunal, el requerimiento deja fuera un problema central adicional, porque bajo nuestra Constitución
conviven hoy día dos procesos. Hay un proceso escrito que subsiste bajo la Constitución. Por eso que la defensa, para poder anclarse, digamos, en este requerimiento, va al artículo 1, pero del Código de Procedimiento Penal, el juicio oral, público, contradictorio, ¿no es cierto? Pero la verdad es que allí hay un problema que obviamente no está resuelto en el proceso. Nosotros compartimos, evidentemente, que mejor responde a las garantías judiciales son los procesos de estas características, pero no se puede dejar de lado que la Constitución cubre dos tipos de procesos. Hay un procedimiento escrito que igualmente está bajo las exigencias de racionalidad y justicia del artículo 19, número 3. Ni hablar de las convenciones que se citan que son de fines de los años 60, el año 66 y 69, cuando la mayoría de los juicios que se desarrollaban en Latinoamérica eran escritos, como todos bien sabemos. La verdad es que a este respecto hay pocas explicaciones en el recurso, y era necesario, porque obviamente habría que vincular directamente todas estas exigencias con preceptos o preceptivas constitucionales. Yo entiendo que, evidentemente, y así lo entiende esta parte, estos son los procedimientos que más recogen y que mejor respetan este tipo de garantías, pero se echa de menos que en los requerimientos no haya ninguna clase de explicación sobre el particular. En nuestro sistema, desde hace tiempo, en el Código Procesal Penal en particular, una de las reglas más mencionadas en estos requerimientos, el 329, establece justamente la posibilidad de que los testigos presten declaración por vía telemática, así como los peritos, y el artículo 308 para la víctima. Lo cierto es que estas disposiciones legales que están en el Código Procesal Penal del año 2005, en nuestro concepto impiden teorizar rotundamente en contra de los juicios telemáticos y de la utilización de medios telemáticos, sencillamente porque es parte de las reglas procedimentales vigentes. A este respecto, por ejemplo, en España se citó un fallo del Tribunal Supremo de hace 15 años, la verdad que hay un fallo del año pasado, en que el Tribunal Supremo, que corresponde al fallo 2163-19, derechamente se refiere a la regla que se dictó en ese país, la Ley Orgánica del Poder Judicial Español, en el artículo 229, donde se establece en términos general la procedencia de la utilización de estos medios. Y se dice además, por parte del Tribunal Supremo, que ese tipo de medios no afectan la inmediación, no afectan la publicidad, no afectan la contradicción, ni los principios de oralidad, concentración y unidad de acto. En España, el Tribunal Supremo dictó, así como también lo hizo la Corte Suprema chilena, una guía para llevar a cabo las distintas instancias judiciales para el desarrollo de actuaciones por vías telemáticas también. Es una cuestión relativamente reciente. La verdad es que no se encuentra en los requerimientos elementos algunos que abonen mayormente sobre lo que se viene señalando. Para ir concluyendo entonces, la verdad, excelentísimo tribunal, es que en el rango de análisis que nos pretende la defensa, es decir, en este nivel teórico alto, las complicaciones para enfrentarse con los juicios telemáticos son altísimas y no están resueltas en el requerimiento. Y en el nivel siguiente, cuando uno empieza a analizar aquellos aspectos que eventualmente pueden ser conflictivos, hay un sistema de control expresamente establecido que no está interdicto en este periodo. Artículo 373, letra A, en relación al artículo 10 de la ley 21.226. De manera que todo eso está plenamente cubierto. No son válidos los juicios donde se infringen sustancialmente las garantías. Eso no ha dejado de ser así y el control está previsto por un recurso especial que permite pasar directo desde la primera instancia a la máxima instancia judicial para su revisión. Y todo eso es lo que ha venido ocurriendo sucesivamente desde que se empezaron a desarrollar este tipo de juicios. Por todas estas razones, excelentísimos tribunales, que no está justificado, primero, que el artículo 9 tenga incidencia en lo que estamos discutiendo; segundo, que el artículo 9 en el ámbito de su desarrollo sea una norma que infringe algunos parámetros constitucionales, y en general, respecto de los juicios telemáticos, por las razones antes dichas, es que pedimos que se desestimen los dos requerimientos presentados. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a ustedes. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? Tiene la palabra el ministro Pozo.
¿Escucha? Sí. Ya, gracias. Una pregunta a cada uno de los comparecientes. Una pregunta al abogado Undurraga. Pareciera que el cuestionamiento, tal como lo ha señalado el Ministerio Público, es muy genérico a todos los tipos de juicios. ¿Qué relación tiene esto con el tema de estos juicios que la diferencia solo es su gran penalidad, su gran dañosidad? Es decir, ¿hay un cuestionamiento a todos los juicios telemáticos o es en particular a las situaciones de los juicios donde hay penas muy altas? Esa es la primera pregunta. La pregunta al abogado Fierro. Citó usted, parece, la causa de la Corte Suprema 85.077 de reciente data, un voto del ministro Llanos, en la cual efectivamente él y el Departamento de Estudio nos hizo llegar a nosotros un resumen, o no me acuerdo cómo lo obtuve, pero lo tengo, que leí el voto del ministro Llanos y él fundamenta su voto en un informe del CEJA, que es el Centro de Estudio de la Justicia de la América, un organismo que en algún momento fue dependiente de la OEA y que plantea el inconveniente de este tipo de juicio solo en materia de prueba y solo en materia del uso de herramientas tecnológicas, porque se afectaría el principio de inmediación. Me gustaría se centrara en ese punto. Y al Ministerio Público, una duda que me cabe al respecto, es decir, se cuestiona el tema de la inmediación, la oralidad y la publicidad en los requerimientos. Tres principios fundamentales del debido proceso, es decir, hay un cuestionamiento que sí me parece pudiera ser aplicable, independiente del tema genérico que señala, es decir, ¿se podría usted referir a esas garantías puntuales? ¿Cómo podrían respetarse esas garantías con estos juicios telemáticos? Esa, presidenta, y por su intermedio, gracias. Gracias. Tiene la palabra en primer lugar el abogado Undurraga. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Agradezco en primer lugar la pregunta del ministro señor Pozo. Y básicamente porque estos no son cuestionamientos de carácter genérico, sino que son requerimientos de inaplicabilidad que interponemos en algunos casos concretos. Y eso en relación a la segunda parte de su pregunta, señor ministro, si esto se trata solo de juicios donde los imputados arriesguen penas altas. Eso no es así, sino que lo relevante para efectos de intentar estos requerimientos y evidentemente tratar de modificar el estándar que exige el artículo 9, inciso segundo, para poder suspenderlos, dice en relación con la complejidad de los juicios. Ahora, generalmente juicios muy complejos llevan asignadas penas altas o viceversa, donde hay juicios donde los imputados arriesgan penas altas, se suele acompañar mayor cantidad de elementos probatorios, especialmente prueba testimonial o prueba de peritos. Entonces, por eso nuestra pretensión dice relación con juicios complejos, pero no desde cualquier punto de vista, sino desde el punto de vista del contradictorio. Juicios que sean complejos desde el punto de vista del ejercicio de las facultades legales de la defensa en el contexto del contradictorio. Y eso en particular se expresa, y la expresión paradigmática de eso es el contrainterrogatorio. Por lo tanto, en un juicio como el caso de mi representado, del señor Cárcamo, donde el Ministerio Público acompaña 7 declaraciones de funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, es un juicio que desde el punto de vista del contradictorio es sumamente complejo y donde la defensa tiene que cuestionar a cada uno de esos testigos de forma eficiente para efecto de poder evidenciar las eventuales contradicciones en el desarrollo de ese procedimiento, que en particular contaba con entregas vigiladas, intervenciones telefónicas y una serie de otras medidas intrusivas que tienen que ser controladas a través del ejercicio de las facultades de la defensa técnica en este caso. Por lo tanto, señor ministro, a su pregunta, estas impugnaciones no se asocian estrictamente a penas muy altas, sino que se suele dar en la práctica que juicios con penas muy altas son además muy complejos desde el punto de vista probatorio.
y eso debe ser necesariamente controlado a través de los mecanismos que el Código Procesal Penal le otorga a la defensa, y en el caso particular del señor Cárcamo, este contradictorio es muy intenso por la cantidad de testigos que ofrece el Ministerio Público. Gracias. Tiene la palabra el abogado Fierro. El micrófono. Ahí está. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Respecto a la pregunta que hace el ministro Pozo, efectivamente en el considerando cuarto de este voto disidente del ministro Leopoldo Llanos, se hace referencia al estudio del Centro de Estudio de la Justicia Ceja dependiente de Naciones Unidas, del organismo de Estados Americanos, y señala muy brevemente, si me permite, señora presidenta, dice: en la etapa de emergencia sanitaria que se vive en la actualidad, la judicatura se puede enfrentar a escenarios y parece no resultar aconsejable la postergación del desarrollo de un juicio. Nos planteamos un escenario de un juicio de debate complejo, prueba extensa, incluyendo múltiples testigos y peritos, y en el que no existe acuerdo de la defensa para otra modalidad diversa del juicio presencial. Eso es un poco lo que nosotros planteamos, excelentísimo tribunal, porque primero, y vale la pena yo creo que destacarlo, nosotros evaluamos otras posibilidades a través de la cautela de garantía, artículo 10 del Código Procesal Penal. Evaluamos a partir, y lo intentamos, de acciones constitucionales de amparo, revisadas por Corte de Apelaciones y todas confirmadas por la Sala Penal de la Corte Suprema, y también van 3 recursos de nulidad. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, a nosotros, desde el punto de vista de la litigación estratégica, evidentemente nos cuesta entender, ¿cierto?, el razonamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema, pero asumimos que no van a ir contra las propias actas que ellos se han regulado. A pesar de eso, excelentísimo tribunal, el ministro Llanos, frente a situaciones que son bastante ya groseras dentro de la inmediación, ¿verdad?, frente a al material de prueba propiamente tal, donde él da cuenta e incluso dentro de uno de sus considerandos transcribe el relato de 2 funcionarios policiales: ¿cómo te fue, compadre? Bien, pásame el papel, cosas de ese tipo, donde a los funcionarios de Carabineros se les quedó abierto el Zoom, se les quedó abierto el audio. Por lo tanto, frente a esas situaciones tan groseras, efectivamente la Sala Penal de la Corte Suprema, ya en un tercer recurso de nulidad por infracción de garantías constitucionales, se empieza a abrir a esta situación. Por lo tanto, nosotros, y particularmente mi alegación, da cuenta de esta inmediación. Incluso, excelentísimo tribunal, si me lo permite, señora presidenta, el día de hoy en la prensa se da cuenta, y este es el título: Abbott advierte a Suprema sobre problemas en juicios orales por videoconferencia. Noticia de hoy, ¿cierto?, donde el fiscal nacional habría oficiado al presidente, don Guillermo Silva, de la Corte Suprema, una serie de problemas asociados a estos juicios orales. Por ejemplo, dice: poca protección a testigos protegidos, tribunales cerrados sin protocolos sanitarios y ausencia de ministros de fe son algunas de las facultades que informó la Fiscalía. Justamente uno de los puntos centrales de mi alegato es la ausencia de ministros de fe frente a un imputado que está con una situación de una imputabilidad disminuida, donde es muy relevante poder contrastar a los testigos, poder validar a los testigos a través de un ministro de fe. Es un problema que no tan solo detecta la defensa, sino que también lo detecta el Ministerio Público a través de este oficio, y por eso los invito, excelentísimo tribunal, a que lean la nota que sale hoy día justamente de este oficio que se envía por parte del fiscal nacional a el presidente de la Corte Suprema. Esperamos de verdad que les vaya bien, porque a nosotros nos ha ido bastante mal en la Corte Suprema y hemos utilizado todos los remedios procesales para poder dar cuenta de esta situación. Excelentísimo tribunal, y frente a la pregunta del ministro Pozo, efectivamente aquí se desvanece, se desdibuja estos principios de inmediación, estos principios de acercamiento que tiene que tener el imputado con su defensa propiamente tal. Por lo tanto, acá yo los invito a leer cada una de estas situaciones que describe, son varios los puntos que describe el ministro Abbott en torno a la ausencia de funcionarios, que los testigos tienen que esperar afuera, que efectivamente hay problemas desarrollados, ¿cierto?, con esta brecha digital. Eso se ha planteado también por el fiscal nacional, señor Abbott, al presidente de la Corte Suprema. Por lo tanto, de acuerdo a estos fallos de la Corte Suprema, y que es la pregunta que hace el ministro Pozo, lamentablemente entendemos, ¿cierto?, que la Sala Penal no va a ir contra las propias actas que ha dictado el Pleno, salvo este voto disidente, este voto rebelde, ministro Llanos, por decirlo de alguna forma, que en definitiva, ¿cierto?, recurre a la línea
jurisprudencial que ha sido sostenido en forma sistemática por la Sala Penal para entender qué es lo que es la trascendencia de la infracción. Lo que he dicho en los dos fallos o en los tres fallos es que acá esto tiene que tener un impacto en lo resolutivo del fallo y va contra, ¿cierto?, la reacción del ministro Haroldo Brito del año 2014 y que por unanimidad en el pronunciamiento 58-51 del año 2015 la Sala Penal entiende que la trascendencia está asociada a la entidad de la infracción y que no tiene relación con los dispositivos del fallo, por lo tanto hace caso de una declaración tácita del artículo 875. Eso es, ministro Pozo, eso es lo que nosotros estamos reclamando, que acá efectivamente existe una entidad de esta infracción tan relevante que atenta contra la infracción que en definitiva, ¿cierto?, el ministro Llanos se da cuenta de estas groseras denuncias que hace la defensa y abre esta puertecita, abre, como dice el Tribunal Superior Español, abre este portillo a la defensa para poder seguir discutiendo por esta vía. Y es por eso que nosotros tuvimos que vernos en la obligación, de verdad, frente a todas las puertas que nos fueron cerradas, vía cautela de garantía, ya decíamos, vía acción constitucional de amparo y vía recurso de nulidad, de recurrir a esta judicatura constitucional para poder abrir el debate en torno a la constitucionalidad de una de las normas de la ley 21.226, porque evidentemente nos vimos en desmedro. Y esto está absolutamente asociado a la primera pregunta que se le hace a mi colega Sebastián Undurraga por el ministro Pozo. Claramente no son todos los juicios los que nosotros queremos suspender. Existe una cantidad importante de procedimientos colaborativos y que evidentemente se han realizado. Eso es. Gracias. Le quiero ofrecer la palabra al abogado Ferrera, pero además de la respuesta a la pregunta del ministro Pozo, quiero que por favor agregue hacerse cargo de la comunicación que hace el fiscal nacional al presidente de la Corte Suprema respecto a los elementos que ha señalado el señor Fierro. Tiene la palabra el señor Ferrera. Sí, bueno, ¿cómo decirlo? Se trata de sacar partido de algo cuyo contenido está bastante lejos de lo que está dicho. Ese es un oficio que se envió hace ya más de una semana a la Corte Suprema y tenía que ver con manifestarle las dificultades para llevar a cabo los juicios en las condiciones que se están llevando a cabo ahora. No hay nada nuevo sobre el particular. Lo que pasa es que hay tribunales en los que, por ejemplo, se obliga a que los testigos vayan a los tribunales, por ejemplo, pero al llegar allá no son admitidos al interior de la instancia. Entonces tienen que esperar en la calle, digamos, para participar en los juicios que igualmente se están llevando a cabo por vías telemáticas. Ese tipo de observaciones son las que están hechas y contrariamente al partido que se le pretende sacar, la verdad que la comunicación dice relación precisamente con algo bastante distinto, que es viabilizar precisamente el desarrollo de los juicios orales en las formas telemáticas o semipresenciales, como sea, durante todo este periodo. No hay ninguna contradicción en lo que allí está dicho. Me parece que hay una expresión y una manifestación un poquito utilitaria del oficio, que además se hizo público y que la controvierto absolutamente, y si el tribunal lo desea, le hacemos llegar las observaciones, pero tiene que ver básicamente con eso. Y particularmente con lo del ministro de Fe, fue porque una sentencia de la Corte Suprema de un amparo señaló que esa era una de las exigencias. Entonces, dentro del catálogo de cosas era si se había planteado el problema relacionado con la existencia de ministros de fe. Exigencia que no está en la ley en ninguna parte, y que la Corte Suprema además lo ha ratificado así en otros fallos relacionados precisamente con recursos de nulidad. No hay ninguna regla que exija que los testigos declaren ante ministros de fe, porque eso lo hacen los propios tribunales, como está claramente dicho en las normas procedimentales respectivas. Así que espero haber contestado lo que allí está dicho, y de verdad controvierto y lamento un poquito la forma en que se pretende hacer valer lo que se comunicó a la Corte Suprema y salió publicado en el diario. El fallo 8077 tiene un voto disidente, pero tiene 4 votos por el rechazo, excelentísimo tribunal. En los ministros Miller, Brito, Valderrama y Dam estimaron, por el contrario, que las cuestiones que plantea la defensa sencillamente no daban para invalidar un juicio. Entonces, es bien interesante el voto del ministro Llano, pero simplemente es como tapar el sol con el dedo, si hay 4 ministros que por el contrario están en una posición completamente distinta. Pero lo importante del caso es que eso está sujeto a revisión, y evidentemente todas estas cuestiones están sujetas a revisión, que es lo que venimos diciendo. Y lo que no escuché en ninguna de las réplicas fue cómo se conectábamos la expresión de forma absoluta con lo que estamos discutiendo ahora, que es una cuestión sobre la cual todavía nos genera enormes dudas en relación a que la defensa de verdad haya acertado con la regla que era pertinente en este caso atacar.
y puntualmente con las cuestiones de inmediación. Me voy a referir a lo que dice el fallo del Tribunal Supremo Español, porque la norma de la ley orgánica del Poder Judicial Español hace referencia a qué tipo de sistemas telemáticos está hablando. Y esta norma dice que se trata de sistemas que permitan una comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, y la interacción visual, auditiva y verbal entre personas que están en lugares distintos. Y en esas condiciones, excelentísimo tribunal, la verdad que no veo cuál sea el obstáculo para hacer un contrainterrogatorio o para que los tribunales puedan apreciar directamente la declaración de los testigos o eventualmente contrastar declaraciones o hacer todo lo que se debe hacer dentro de un juicio oral. Por eso que el Tribunal Supremo en esa sentencia sencillamente descarta estas infracciones. Y todas las veces que hemos discutido en la Corte Suprema lo mismo, los tribunales le preguntan, ¿y se le impidió formularle preguntas a los testigos? ¿Pudo hacerlo, sí o no? ¿Pudo comunicarse con el imputado, la defensa? Todas esas son las cuestiones que están sujetas a revisión. Y la verdad que no ha surgido, en la mayoría de los casos, cuestiones que pasen más allá de, así como estamos revisando ahora, requerimientos o reclamos puramente teóricos y que no dan cuenta de ninguna concreta infracción de garantía, ante la cual las Cortes evidentemente deben proceder a anular. Yo creo que no es posible, excelentísimo tribunal, para concluir, sacar conclusiones acerca de la conducta que pueden tener los otros 4 ministros de la segunda sala en relación con la decisión de estas materias y atribuir que de alguna manera tienen que ser solidarios con las medidas que han adoptado sobre el particular, si evidentemente ellos tienen dentro de sus facultades, y esto no está derogado, la posibilidad de revisar si se han cometido infracciones constitucionales como la que actualmente se denuncia. Espero haber contestado la pregunta, eso por mi parte, señora presidenta. Gracias. Tiene la palabra el ministro Letelier. Gracias, presidenta. A la Defensoría Penal, en la práctica, abogados, ¿el abogado defensor está al lado del preso en la cárcel con él en el juicio oral, o están en situaciones diferentes, el abogado en su oficina y el preso en la cárcel, en su recinto presidial? ¿Cómo es esa relación? ¿El preso puede comunicarse con su abogado para intercambiar opiniones, o el abogado cómo le hace las preguntas que requiere para una mejor defensa? Me gustaría que contestaran los dos eso. Gracias, presidente. Abogado Undurraga. Gracias, presidenta, por su intermedio. Agradezco la pregunta del ministro señor Letelier, porque en estos dos casos particulares, pero en particular en el de mi representado, los protocolos operativos del respectivo Tribunal de Concepción, en mi caso, y el protocolo del Tribunal de Los Ángeles también, establece que el imputado debe declarar desde la cárcel. Sin perjuicio de ello, el abogado defensor, si es que estima pertinente, puede comparecer desde el tribunal, pero no desde el recinto penitenciario. ¿Qué significa eso en la práctica? Que no hay una comunicación constante y fluida, privada, evidentemente, entre el abogado defensor y el imputado, sino que la modalidad que ha establecido el tribunal para efectos de que el abogado pueda comunicarse directamente con su representado es la siguiente: el defensor debe interrumpir la audiencia de juicio para efecto de que se genere una conversación virtual privada entre el defensor y su abogado, se puedan comunicar y luego vuelve a seguirse realizando la audiencia de juicio, lo que evidentemente no es una comunicación constante e impide que la defensa tenga este flujo constante de información por parte del imputado, que es imprescindible, especialmente cuando se está escuchando la prueba testimonial, porque el abogado defensor necesita que el imputado esté al lado, susurrándole al oído, especialmente si es que lo que un testigo está declarando es verdad o no es verdad. Entonces, evidentemente se limita el derecho a defensa si es que el abogado no está junto con su defendido para que éste le pueda estar constantemente comunicando sus apreciaciones respecto de su propio juicio. Entonces, a su pregunta en particular, la respuesta es no. Los abogados no van a estar en el mismo lugar de sus defendidos. Abogado Fierro, ¿quiere agregar algo? Señora presidenta, si me permite 10 segundos solamente para aclarar lo del oficio del fiscal nacional. Yo me enteré por la prensa mientras revisaba ahora el informe de prensa que me envía la Defensoría Penal Pública, y ese oficio no lo conocíamos. Me parecía bastante pertinente hacerlo presente en esta audiencia. Eso solamente para evitar cualquier tipo de suspicacia y siempre no garantizar el fair play, ¿cierto?, con el Ministerio Público. Dicho lo anterior, quiero responder al señor Letelier, solamente agregar lo siguiente. En este caso que yo cito del Tribunal en lo Penal de Viña del Mar, donde existe un voto también
disidente, bastante fundado de la jueza Nach, ¿ya? Estaba la defensora, ¿ya? Y atrás hay una puerta, hay una mampara de vidrio. Usted la debe conocer, señor Letelier, te ha litigado también. Y atrás está el público. El imputado estaba atrás de esa mampara de vidrio y la defensora estaba adelante. Es decir, no había ninguna forma de poder comunicarse y solamente poder agregar a lo que plantea el colega Undurraga, que ciertamente acá, y con esto cierro, acá tenemos la defensa técnica y la defensa material. Y los que hemos litigado muchas veces en juicios orales, sabemos lo relevante que significa que esté nuestro representado al lado nuestro como defensa material. Solamente poner un ejemplo pedestre, muy pedestre, cuando le dicen, abogado, pregúntele esto al funcionario carabinero, porque eso no fue así, pregúnteselo. Y la dinámica, ¿cierto?, del contrainterrogatorio es esa. Acá se nos dice, puede hablar por teléfono mediante un teléfono celular. Se pierde la dinámica, por lo tanto, frente a su pregunta, espero haberle respondido bien, pero esa es la dinámica de los juicios orales. Y usted ha sido litigante y sabe que efectivamente, ¿cierto?, la dinámica es así y necesitamos los defensores estar siempre al lado del imputado. Gracias. Abogado Ferreira, ¿quiere agregar algo sobre este punto? Sí, la verdad que cada uno de los casos que nos ha tocado discutir, la defensa tiene que expresar cuáles son las dificultades que tiene. Sí, la verdad que llama la atención que se vengan a formular ahora cuestiones que las hemos discutido en la audiencia. A la pregunta, ¿usted tuvo algún problema de comunicarse con su defendido? No. O sí, eventualmente, y el tribunal tiene que revisar eso, evidentemente. Los procedimientos, en este caso, consultan que cada vez que se requiera esta comunicación, el tribunal efectivamente tiene que tomar medidas para que eso así ocurra. Está en el protocolo que también tiene el Tribunal Supremo Español, porque es exactamente el mismo problema. Y el problema es un problema de salud, excelentísimo tribunal. El problema es llevar el virus o la infección adentro de las cárceles, donde la cuestión es bastante más difícil de controlar. Y evidentemente la forma de llevar a cabo estos procedimientos, velando justamente por el cumplimiento de las garantías que a este respecto están consagradas, es justamente asegurar la comunicación que tiene la defensa técnica, el abogado, con el imputado, cuestión que está sujeta igualmente a revisión y que lo hemos discutido varias veces ya a estas alturas sobre lo mismo. Lo que evidentemente deja a las claras que lo que